¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a este segmento informativo que todos los días comenzamos a esta hora. Estamos en vivo para revisar algunas de las noticias más importantes del día. Algunos en modo de clave, otras para desarrollarlos un poco más en conversación siempre con nuestros invitados. Así que, ¿qué le parece si partimos de inmediato? Siempre ayudados de nuestra gráfica aquí en el video wall con imágenes. Sí, con imágenes del rescate de los cuerpos, de los operativos que se han hecho en Torres del Paine. Porque por posible incumplimiento de deberes, la Fiscalía va a citar a declarar al propio director de la CONAF y a los guardaparques por la tragedia ocurrida en el Parque Torres del Paine. Los funcionarios no habrían estado en su lugar de trabajo producto de las elecciones del domingo pasado, no evitando el ascenso así de los turistas pese a las condiciones climáticas. De hecho, el fiscal a cargo de la investigación, en conversación hace un rato con nosotros en Tele 13 Radio, nos señaló que lo que sí estaba claro es que aquella forma que inicia el sendero donde hay una señalización para poder entrar o no, que prohíbe el ingreso en malas condiciones, no estaba. O sea, no había una restricción, al menos evidente en el lugar. Y más de 20 detenidos dejó un intenso operativo en el terminal pesquero enfocado a desbaratar a bandas dedicadas, ¿sabe qué?, al robo de salmón. Los delincuentes interceptaban camiones de carga en las carreteras y autopistas para luego vender los productos en el mercado informal con ganancias millonarias. Varias veces en el último tiempo, en reportajes incluso de Tele 13, les hemos mostrado cómo operan estas bandas, algunas que le llaman los gatos, ¿no? Y Franco Parisi, el hombre del momento en la política, sigue esquivo ante los candidatos que van al balotaje. El líder del Partido de la Gente ha salido a responder a lo que llamó un ninguneo que, según él, recibió durante toda la campaña y advirtió que la soberbia es mala consejera de cara a la segunda vuelta porque así pueden aumentar, dijo, los votos nulos. Bueno. El recorte fiscal ha sido uno de los temas de la primera vuelta presidencial, qué duda cabe. Y para lo que viene ahora también hay muchas conversaciones, muchos diálogos entre los comandos. Y uno de los temas es ese, el tema económico. Vamos a hablar sobre la gradualidad del ajuste de este recorte presupuestario y para eso nos acompaña aquí en el estudio Bettina Horst, directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo. Bienvenida, Bettina. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Muy bien. Muchas reuniones en la última hora, cambio de opiniones, impresiones, diálogo, acercamientos. Conversaciones siempre son buenas, no necesariamente cambios de opiniones, pero sí acercamiento a posiciones y ir madurando, ir decantando un poco más las posiciones que habían durante la primera etapa de la campaña, ¿no es cierto?, para ir convergiendo finalmente a un programa único y generando más apoyo de cara a lo que se viene, el tremendo desafío que se viene por delante. ¿Se puede llegar a un punto de acuerdo pensando en que este fue un tema que se comentó, se debatió bastante respecto de la posición de poder hacer un ajuste fiscal de shock urgente en muy corto plazo de montos importantes, 6.000 millones dice el programa de José Antonio Kast, versus lo que señalaba el programa de Evelyn Matei, que también iba por la misma línea de hacer un recorte, pero claro, con gradualidad, en un periodo mucho más largo? ¿Pueden converger efectivamente algo que parece que son muy distantes? La verdad que no están tan distantes, Ramón, porque el programa de Evelyn Matei planteaba un recorte de 2.000 millones de dólares el primer año y el programa de José Antonio Kast planteaba 6.000 millones de dólares en un año y medio. Eso implicaba también reformas legales, más allá de ajustes propiamente tales al presupuesto de la Nación. Y recordamos que estaba el programa Johannes Kaiser, que ya hablaba de cifras muy superiores por eso. Los tres programas apuntaban a la misma dirección y la verdad que no es por gusto que estemos hablando de recorte fiscal, sino que por necesidad, ¿no es cierto? Y el día de mañana, para efectivamente saber cuánto va a ser la magnitud del ajuste que se tiene que implementar, va a depender de cómo cierre este año, porque todavía no sabemos cómo va a ser el déficit fiscal que va a heredar la próxima administración. Falta conocer finalmente cómo terminan las arcas fiscales del 2025, falta por conocer qué se aprueba en la Ley de Presupuesto 2026, falta por conocer cuánto va a ser el costo del reajuste de la remuneración del sector público que se negocia en diciembre, que también puede ser un gasto adicional importante lo que está presupuestado en la Ley de Presupuesto, así que la verdad que todavía falta mucha información para poder saber exactamente cuánto es lo que se requiere hacer un reajuste, porque la verdad, un ajuste al gasto fiscal, porque la verdad que esto no es por gusto que se tenga que hacer, sino que por necesidad. Ya, hay que hacerlo, la pregunta es cómo hacerlo y a qué velocidad entonces, ¿ya? Y en ese sentido, la gradualidad toma sentido desde ese punto de vista. Pero vuelvo a lo que se comentaba en los debates de primera vuelta, en el sentido de
decir que una política muy de shock al principio, en un periodo muy corto, necesariamente iba a afectar programas sociales, por ejemplo. Eso, la gradualidad de llegar a un acuerdo, ¿lo despeja? Es que lo que pasa es que cuando hablamos de afectar programas sociales, la verdad que también hay que aclarar ciertos puntos. Por ejemplo, este presupuesto que presentó este gobierno, ¿no es cierto?, tiene una caída importante en lo que es gasto en inversión, que es inversión física en cosas que necesita la sociedad, que necesita el país para seguir progresando, que finalmente se traduce en bienestar social. Entonces, cuando hablamos de gasto social, ¿a qué nos referimos? ¿No es cierto? Acá sin duda que hoy día estamos en una situación fiscal tremendamente estrecha, muy complicada. El nivel de endeudamiento del país ha aumentado en forma importante y eso lleva aparejado no solo la incapacidad de poder seguir endeudándonos a esas tasas, sino es que además un cada vez mayor gasto en pago de interés. Hoy día estamos cerca de los 4.500 millones de dólares de pago de intereses al año por la deuda que tenemos, que eso es equivalente a lo que se está gastando, por ejemplo, en gratuidad de la educación superior. Entonces, hay un costo de gastar esos recursos en el pago de la deuda versus en otras áreas sociales. Entonces, es por responsabilidad social también que hay que hacer un ajuste y hoy día claramente que el nivel de ajuste que se requiere no va a tocar. No debiera tocar al menos programas sociales importantes tales como son la PGU, el aporte a los jardines infantiles, el aporte a los colegios, el aporte a educación superior. Ya, eso es interesante. Por mencionar algunos. Por mencionar algunos, sí. Claro, porque son muchos más, pero los que le quedan en la retina a la persona precisamente son los que han mencionado. Y tal vez el primero de todos que se ha utilizado mucho también en los debates, por ejemplo, la PGU. Hay un convencimiento pleno y concordancia en aquello, en todos los actores económicos de la derecha, centro derecha que se están reuniendo ahora en que la PGU, por ejemplo, no podría tocarse? Lo que pasa es que hoy día hemos construido un Estado, una área social, ¿no es cierto?, distintos programas sociales que han venido sumándose del año 90 a la fecha. La PGU es una política pública reciente, ¿no es cierto?, que fue diseñada en función de las necesidades actuales de la población, en función de lo que hoy día se necesitaba en materia de seguridad social. Hay otros programas que vienen de más atrás, que son programas más antiguos, que no están bien evaluados. Y no están bien evaluados en el sentido de que no están generando el impacto que se requiere en beneficiar a la población que se busca apoyar. Por eso te digo que programas recientes, como por ejemplo la PGU, son programas que evidentemente no se van a tocar, porque obedece a un diseño, obedece a la realidad que hoy día enfrenta el país, pero no así otros programas que siguen ejecutándose año tras año y no nos hemos vuelto a preguntar si realmente son los programas más prioritarios dada la situación fiscal, económica y social del país. Betina, si tuviésemos que dar algún ejemplo para que nos entiendan nuestros amigos televidentes de qué tipo de programa, por ejemplo, o algún ejemplo específico en donde se tenga puesto el ojo y decir, por ejemplo, este habría que revisarlo para ver si es eficiente, si se están gastando bien los recursos o si es necesario efectivamente rediseñarlo o sencillamente eliminarlo. Claro, yo creo que es un error abordarla el desafío de un ajuste fiscal desde la óptica de ir línea por línea, ¿no es cierto?, programa por programa. Más bien hay que hacer una revisión coherente, integral de todos los programas sociales, porque pueden haber programas que están duplicados, ¿no es cierto?, pueden haber programas que tienen un gasto en funcionamiento, en administración muy caro en función de los beneficios que entrega la población. Entonces, yo sé que la retórica termina siendo, bueno, pero ¿qué línea? ¿Qué van a cortar? ¿Qué programa? Y yo creo que eso se instala más bien en una discusión política, pero que finalmente la discusión más técnica, la discusión de fondo, tiene que ir en una evaluación comprensiva y coherente de lo que es hoy día el gasto social en el país. Y un reajuste de esa, perdón, claro, un ajuste de esa magnitud, ¿permitiría, Betina, eventualmente hacer algo que parece todo lo contrario de lo que estamos hablando? Porque cuando uno estamos diciendo apretarse el cinturón, quiere decir, ya, ok, esto no crece, esto por aquí, esto se restringe, pero si se hace un ajuste que sea equilibrado, permitiría tal vez liberar ciertos recursos, reordenarlos para otras áreas que a lo mejor sí tienen sentido que pudiesen tener un pequeño incremento. Estoy pensando en uno, por decirlo, no sé si cómo estará evaluado, pero que es el per cápita, por ejemplo, en la salud, que tanto se reclama en estos días. Efectivamente, y la verdad que también hay que desanclarse la conversación de que todo aumento de gasto es un mejor gasto o es más beneficios para la población objetivo, ¿no es cierto? Y ahora tocas el tema de salud, hablabas del aporte a la atención primaria a salud, pero la verdad que hoy día cuando vemos el crecimiento del gasto desde el Ministerio de Salud de la última década,
es importantísimo, ¿no es cierto? Con esto no estoy diciendo que hay que cortar gasto, estoy diciendo que hay que revisar ese aumento de gasto para que se traduzca en una mejor atención a la población, porque cuando vemos, por otro lado, los resultados de impacto, los resultados de atención, vemos como las listas de espera aumentan, vemos como los plazos no se reducen, entonces también no solo se trata de incorporar más recursos, sino es que esos recursos necesariamente tienen que estar acompañados de mejor gestión, y ahí, por ejemplo, en el área de salud está al debe. Pero vamos a otro tema, a otra área. Por ejemplo, los programas de política habitacional, ¿no es cierto? Los programas de adquisición de viviendas sociales, el apoyo a sectores medios y medios bajos y de menores recursos para acceder al sueño de la vivienda propia. Hay muchos programas que hoy día están mal evaluados. Y algunos dicen, bueno, todos los programas evaluados hay que eliminarlos. Eso no es así. Porque, por ejemplo, los programas de vivienda, que son programas que tienen algunas deficiencias, no se pueden terminar. Hay que mejorarlos, ¿no es cierto? Entonces, tampoco pasa por decir todo lo que está mal evaluado se elimina, sino es que más bien lo que está mal evaluado y que no tiene impacto, bueno, eso hay que reorientarlo hacia otras áreas. Y lo que está mal evaluado, pero es necesario, como por ejemplo la política habitacional, bueno, esos programas hay que mejorarlos, hay que repensarlos, porque muchas veces obedecen a lógicas que ya no responden a los desafíos que existen hoy día. Ya que pone ese ejemplo, Bettina, en el ámbito de la vivienda, en ese o en otras áreas, la evaluación que se puedan hacer de los programas, si están siendo eficientes, es una tarea muy dificultosa que lleva mucho tiempo, depende de la trayectoria que ha tenido para poder evaluarlo en el tiempo, o independiente de eso se puede hacer una evaluación. Lo digo porque, por ejemplo, al menos de lo que se ha sabido públicamente, una de las últimas innovaciones o proyectos que se ha lanzado en el ámbito habitacional ha sido el subsidio a la clase media, y que hay un alto interés, se han asignado muchos recursos allí, y al parecer, al menos yo he escuchado de los actores involucrados, incluido también la propia ámbito de la construcción, que lo ven como un instrumento que ha resultado bastante eficiente y no tiene nada, pues lleva este año nada más. Sí, pero hay distintos programas que apuntan y que ayudan y apoyan a distintos sectores de la población. Apoyo a la clase media existe desde, yo diría que desde los 90, ¿no es cierto? Siempre la política habitacional ha sido segmentada con distintos instrumentos a distintos sectores de la población, con una ayuda mayor a los sectores de menores recursos, como son, por ejemplo, los programas de vivienda sin deuda, y con un aporte menor a los sectores más medios, que en el fondo sí pueden complementar ese apoyo estatal con recursos propios. Y déjame agregarte una cosa más. Uno siempre habla de eliminar los programas mal evaluados, que hay una parte de esos que hay que reformular y mejorar, no eliminar, pero también hay programas que quizás están bien evaluados, pero también hay que revisar la pertinencia respecto de seguir su ejecución, programas que quizás venimos arrastrando de los años 90 y que poco tienen que ver con la realidad que hoy día enfrenta la pobreza, la clase media u otros sectores de la población, que hoy día la característica de vulnerabilidad también ha cambiado en el tiempo. Bettina, a ver si me logro explicar bien. Cuando uno tiene, y voy a colocar un ejemplo como doméstico, en la casa, si uno tiene deudas, ¿no es verdad? Todo peso cuenta cuando uno está bajo la línea verde, ¿no es verdad? Entonces uno puede ahorrar en un tecito, puede ahorrar en una cosa más allá, pero tal vez no hace la diferencia porque su deuda es muy grande y lo que hay que bajar es mucho. Pero todo importa. Dicho eso, para llevarlo al símil, aquí se ha hablado mucho en la campaña que hay que rebajarle el sueldo no sé a quién, que los operadores políticos, que bajar no sé cuánto, 10.000, 20.000, 30.000, no sé, apitutados políticos, etcétera, etcétera. La pregunta es, primero, ¿hay una cuantificación, ustedes tienen una cuantificación exacta de esa cantidad de funcionarios eventualmente que efectivamente podrían ser eliminados porque no cumplen funciones que sean vitales ni justificadas? Pero por otro lado, indexado a ello, que la sumatoria de aquello sea de una magnitud que sea considerable como para decir, sí, esto sí que es un aporte al apretón del cinturón, y no que sea marginal. Bueno, como tú bien dices, todo aporta, ¿no es cierto? Y acá hay dos desafíos en paralelo. Uno es pensar cómo el Estado hoy día tiene que funcionar y con cuántos funcionarios, ¿no es cierto? Y repensar nuevamente ciertas figuras del empleo público que hace muchos años, desde el año 89, que esa ley no se ha modificado, ¿no es cierto? Y que genera ciertas rigideces para una mejor gestión en el Estado. Por otro lado, lamentablemente las cifras oficiales en materia de contratación en el sector público son muy débiles, son muy pobres. Entonces, por eso buena parte de la discusión ha sido de cuántos son los empleados fiscales. Entonces están las cifras de 1 millón de personas, se habla cuánto creció en los últimos meses, son 100.000 adicionales o no, están en los municipios, están en el gobierno central. La verdad es que, primero que nada, para tomar buenas decisiones se necesitan buenas estadísticas, y ese es el primer paso que se tiene que dar. Y también lo segundo que es importante es entender que
Cada gobierno también llega con sus equipos de trabajo, ¿no es cierto? Pero es importante que esos equipos de trabajo se vayan cuando se va ese gobierno. Y eso no son los apitutados, no son los que no hacen nada, no, es gente de confianza de un gobierno que llega, pero que también resulta prudente que salga con esa autoridad cuando sale desde el Ejecutivo. Y eso hoy día no tenemos una figura especial para ese tipo de asesores o para ese tipo de profesionales dentro de la administración pública, y en distintas oportunidades se ha planteado, nosotros de Libertad de Desarrollo, también otras instituciones han planteado generar una institucionalidad para los asesores de la autoridad, para dejar claro que esa gente se va a ir también con el próximo gobierno y no se vayan quedando, porque muchas veces llega una autoridad, llega con un grupo de asesores, llega con un grupo que pueden ser muy buenos profesionales, pero se van quedando dentro del aparato del Estado y no necesariamente son necesarios para el funcionamiento de largo plazo del Estado. ¿Le hace sentido propuestas como candidatos que han quedado fuera, pero que parece comienzan a recogerse por los candidatos que sí siguen en carrera? Franco Parisi, estoy hablando de colocar, ya que estamos hablando de ese tema, limitaciones a los sueldos de aquellos precisamente asesores que entran a los distintos ministerios. Yo creo que esa discusión la tuvimos, ¿te acuerdas? La tuvimos el 2019-2020, justo después del estallido, que había un clamor importante a bajar los sueldos a los parlamentarios, a los ministros, y de hecho el Consejo de la Dirección Pública tuvo que hacer un ajuste los sueldos a la baja y ahí se bajaron un 25%, que hubo como un clamor popular. Yo creo que más allá que hablar de montos, acá lo importante es que haya un grupo de personas que estén disponibles a trabajar, irse a trabajar al gobierno, y para eso tampoco no podemos entrar en peticiones y clamores de sueldos parejos para todos, un techo más bajo, entendiendo que muchas veces los sueldos que se pagan en el Estado, sobre todo para las autoridades, son más altos que el ingreso promedio de la población, ¿no es cierto? Pero me parece que son cargos de tal nivel de responsabilidad y de la preparación que se requiere para llegar a esos cargos, que a mí me parece que está justificado los sueldos al menos que hoy día se están pagando. ¿No estaría entonces por colocarle un techo? Yo creo que hay que ponerle un techo, pero en función de cada una de las funciones y responsabilidades que hay, pero no estoy de acuerdo con los techos que hoy día se están conversando. Ya, ahora, desde el punto de vista de la posibilidad de tocar los sueldos o las dietas parlamentarias, eso, para explicarle a la gente, ¿es resorte de una nueva administración o esto requiere de, evidentemente, tramitar una ley que lleva implícita, cuando se toca a los incumbentes, que sea siempre un poco más complicado? O sea, restarse espacios de poder o restarse ingresos económicos siempre va a ser complicado para alguien que tiene que decidir sobre su propia suerte. Bueno, y por eso mismo, hace un par de años atrás, creo que fue de hecho 2019-2020, que se creó una ley y se aprobó una ley en el Congreso y se creó un consejo que fija la remuneración del próximo gobierno, ¿no es cierto? Que 18 meses antes del término de un periodo presidencial se instala este consejo y evalúa los salarios y propone y establece los salarios para la próxima administración. Y eso es algo que ya se entregó hace un par de meses atrás. Era un consejo que estaba presidido por el economista Marshall y el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín y otras personas más, y ellos propusieron y establecieron cuáles van a ser los sueldos de la próxima administración. Así que la verdad que la próxima administración que llegue en sueldo en materia parlamentaria, en materia de ministros, subsecretarios, etcétera, no tiene mucho que hacer. Ya. Ahora, hablemos un poco de la deuda pública. ¿Cuál es la apreciación que tienen respecto de ese tema en particular para el próximo año y en perspectiva de lo que debiera ser una nueva administración sobre ese punto? Bueno, hay consenso y también el Consejo Fiscal Autónomo, que es este consejo que analiza y mira desde afuera del gobierno de turno, ¿no es cierto?, cuál es la situación fiscal del país. El Consejo Fiscal Autónomo y también distintos economistas fuera del Consejo han planteado que el nivel prudente de deuda de Chile es no más allá de un 45% del producto. ¿Qué significa eso? No que el fisco esté endeudado en más del 45% de lo que produce el país en un año, para ponerse un techo máximo. La verdad que estamos llegando peligrosamente rápido a ese nivel, y el fondo es el problema que hoy día estamos, claro, con una deuda debajo del techo que se ha planteado al 45%, estamos cerca del 42-43%, pero el problema es que la trayectoria de crecimiento de los últimos 10, 15 años ha sido muy importante. Recordemos que el año 2008 era cerca del 5-8% de deuda respecto al PIB. Entonces, la trayectoria que hemos mostrado en los últimos años, en la última década, en Chile es
muy mala. ¿Y cuál es el riesgo? Que el día de mañana, si tenemos una eventualidad, si hay una crisis económica internacional, si tenemos un terremoto o esas eventualidades que sabemos que pueden suceder, no tenemos mayor espacio para endeudarnos, porque si nos endeudamos más allá de ese límite prudente que se ha llamado, lo que va a pasar es que cada vez nos van a prestar menos plata y vamos a ser más riesgosos. Y eso encarece finalmente tu capacidad de endeudarte en los mercados internacionales y vas a terminar pagando cada vez una mochila mayor por esos intereses de esa deuda. Entonces, tiene impacto social el tener disciplina fiscal, porque muchas veces se plantea que es un tema muy árido, ¿no? Que es un problema de los economistas, sí. ¿No es cierto? Que es un tema que le gusta a los economistas y se enredan con los números y la gente entiende poco. Pero la verdad es que tener disciplina fiscal, orden fiscal, la casa en orden, tiene un tremendo impacto social, porque una crisis fiscal, una crisis económica, finalmente los más perjudicados, los más afectados, son precisamente los sectores más vulnerables. Bettina, hay una última consulta. Todas las decisiones económicas tienen una perspectiva política también, o sea, no pasan en el aire, provocan cosas. Y cuando a uno le dicen que hay que ajustarse el cinturón para entender lo que es un ajuste en los gastos, uno puede decir que ese ajuste del cinturón también puede tener consecuencias políticas, repercusiones en el diario vivir de las personas, hasta que se transita a lo que se quiere alcanzar. Para alcanzar ese equilibrio que uno quiere encontrar, tiene que transitar tal vez un rato por el desierto. ¿Tienen considerados los equipos económicos que están conversando esto, que pudiese haber una afectación a la población en un primer momento cuando se han generado, no lo digo por ustedes, en todo proceso electoral se generan expectativas que va a venir un gobierno nuevo, voy a decirlo exageradamente, y que todo lo va a cambiar? Pero han dado un poco de tiempo, más encima se le dice, ¿sabes qué? Es que hay que esperar un poquito, porque para que se vea esto tiene que pasar un tiempo, y hoy día estamos con poca paciencia. Efectivamente, estamos con poca paciencia y también se entiende, porque el país lleva sumido en una situación de estancamiento económico desde demasiados años, ¿no es cierto? La tasa de crecimiento de nuestra economía ha venido deteriorándose permanentemente y hoy día estamos estancados los últimos 4 años en un crecimiento muy inferior a lo que necesita Chile para poder ayudar a esa inmensa clase media y sobre todo los sectores más vulnerables. Así que es difícil un ajuste fiscal desde una perspectiva política. Yo estoy totalmente de acuerdo que la economía tiene impactos políticos como la política tiene impactos económicos, ¿no es cierto? Tienen vasos comunicantes. Y en la discusión presupuestaria siempre todos pueden estar muy de acuerdo en que hay que hacer un ajuste fiscal y hay que recortar, pero al final del día todos dicen ya, pero subamos un poco por acá, pero acá no, acá sí. Entonces el desafío político es tremendo. Por eso yo espero que en todo este contexto y la discusión que se ha dado hoy día en el marco de la ley de presupuesto, que efectivamente el día de mañana la política no se olvide de la necesidad de tener que hacer un ajuste fiscal, porque este no va a ser posible si no se acompaña también desde la política, desde el Congreso y desde los distintos espacios de conversación. ¿Se le va a comunicar a la población, crees tú, en la segunda vuelta, que eso puede tener un costo momentáneo? Y lo que pasa es que no estamos en el nivel de tener que hacer un ajuste de una magnitud tal que se note en la calle, ¿me entiendes tú? Eso sería, por ejemplo, si el día de mañana seguimos por la senda en la que estamos y efectivamente hay que recortar, por ejemplo, la PGU, cosa que hoy día no es el caso. Pero si seguimos por la senda que estamos, ahí el ajuste fiscal sí va a tener efectos y consecuencias sociales mucho más importantes. Por eso lo importante es hoy día ser responsable, quizá no tan políticamente popular, pero sí ser responsable para poder efectivamente decirle al país que lo que se está gastando está asegurado con los ingresos futuros y no estamos gastando ingresos que no tenemos y que el día de mañana vamos a tener que recortar. ¿La cifra de los 600 millones sigue allí, patente, más allá de los plazos? ¿O incluso ¿6.000 millones? Perdón, 6.000 millones. Pero es que, Ramón, pongámoslo en perspectiva. El déficit fiscal que hereda la próxima administración puede llegar a ser incluso los 11.000 millones de dólares. Entonces, el déficit fiscal, la mochila fiscal que va a heredar la próxima administración es tremenda. Por eso centrémonos en eso, hacia dónde queremos llegar, más allá de estas discusiones que yo siento que más bien desgastan y no aportan a construir un consenso de lo que realmente es necesario. Muy bien. Bettina Horst, muchísimas gracias por venir a conversar esta tarde con nosotros aquí en T3 en Vivo. Gracias, Ramón. Que estés muy bien. Ya, hacemos una pequeña pausa, corresponde en este instante, regresamos de inmediato. Ya volvemos con Estamos en Vivo con Ramón Ulloa. T13 en Vivo. Noticias siempre. El certamen de belleza más importante del mundo tiene a su representante chilena. Acompañemos a Ina Moll en Miss Universe Tailandia
Final internacional. Vive el minuto a minuto de lo que está pasando con enlaces exclusivos desde Tailandia. Además estarán con nosotros Emilia Dides, el colombiano, Eugenia Lemus y Cristian Moll. ¡No te lo puedes perder! Miss Universo Tailandia 2025. Hoy, en vivo y en directo por el 13 y 13 Go. El 13 está presente en los premios Copihue de Oro 2025. Escanea el QR y vota por nuestros nominados en diferentes categorías. Este domingo, el viaje de mi vida. Continuamos la aventura tras los pasos de nuestro Claudio Iturra, donde diferentes chilenos se embarcan en un viaje que cambiará sus vidas. En el tercer capítulo, Tailandia. Su cara, su rostro, la paz que te ofrece. Hoy no paro de llorar. Lo que uno siente al llegar es inexplicable, la verdad. Cultura 13 presenta El viaje de mi vida. Tras la huella de Claudio Iturra. Este domingo, después de Tele 13 tarde, por el 13 y 13 Go. Don Francisco entrevistó a los últimos presidentes electos de nuestro país. Y en 13 Rec reviviremos esas íntimas conversaciones junto a Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric en Las Caras de la Moneda. Este sábado, recomiendo Chile. ¿Y qué hay que seguir haciendo para poder seguir viendo las recetas? Suscribirse y darnos un like. Es mejor. El chef Álvaro Lois nos invita a descubrir la costa central a través de retratos llenos de sabor, memoria y oficio. Maravilloso. Recorrerá Santo Domingo, San Antonio, Cartagena y lo abarca. Terminamos y coronamos con nuestro huevo frito. Chupe de jaiba mora con lapas y huevo frito. Cultura 13 tarde. Recomiendo Chile. Nueva temporada. Este sábado, después de Sábado de Película, por el 13 y 13 Go. Llega a 13 Rec el fenómeno de audiencia que paralizó Chile hace 22 años. Revive las apasionantes historias de la familia Mercader en la icónica teleserie Machos. Solo en 13 Rec. Sol, playa y una chilena que ya es toda una garotinha. Los socios llegan a Brasil en el capítulo más divertido del mundo. Socios por el Mundo, cuarta temporada. Mañana, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Sigue con Estamos en Vivo con Ramón Ulloa. De 13 en Vivo. Noticias siempre. Volvemos para agradecerle su atención de hoy y de todos los días, para dejarlos invitados a que sigan en nuestra sintonía, porque ahora viene la información deportiva en micrófono abierto. Ojo sí, en una edición más corta en el día de hoy, porque nuestra edición central de Tele 13 va a las 20:30 horas. Así es que no como todos los días que le digo en una hora más nos vemos. No, nos vemos en 30 minutos más junto a Soledad Neto para revisar las noticias del día. ¿Y por qué todo esto? Porque tenemos que entregar un poco antes, porque hoy transmitimos a través de las pantallas del 13 la final de Miss Universo. Así que invitación extendida a la información y luego al acompañamiento de nuestra reina, que ojalá le vaya muy bien. Todo por el 13. Muchas gracias, nos vemos.